Pero les vamos a hablar acerca de la discapacidad cognitiva. ¿Qué es? Es una discapacidad que se caracteriza principalmente por limitaciones altamente significativas en el funcionamiento intelectual y además de conducta adaptativa. Bueno, vamos a hablar sobre algunas de las características que presentan las personas con discapacidad intelectual, como un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media, pero también presentan ciertas limitaciones asociadas a las habilidades adaptativas, como por ejemplo la comunicación. Presentan dificultades a la hora de comprender y transmitir información simbólicamente. Autodirección. Presentan dificultades a la hora de tomar sus propias decisiones. Autocuidado. Presentan algunas limitaciones a la hora de el aseo personal o el vestir. Salud y seguridad. Presentan dificultades a la hora de identificar los signos de enfermedad o para seguir pautas de tratamiento. Habilidades sociales. Se les dificulta el iniciar, mantener o finalizar una interacción. Académicas y funcionales. En las académicas podemos encontrar que se les dificulta el aprender a sumar, a leer, a escribir, entre otras. Y en las funcionales, cognitivamente, tienen dificultades en la abstracción, generalización y simbolización. En la vida en el hogar van a necesitar más ayuda a la hora de las actividades del aseo o de limpieza. El ocio y tiempo libre. Tiene dificultades al momento de desarrollar esos intereses o a la hora de planificar su tiempo libre. Uso de la comunidad. Son personas que tienen más o necesitan más ayuda a la hora de tomar, por ejemplo, el autobús público o ir de compras. Y trabajo, tienen ciertas deficiencias o dificultades para realizar actividades propias del trabajo. A continuación yo les voy a hablar de los 5 grados. En primer lugar debemos conocer los 5 grados de afectación cuando hablamos de deficiencia mental. Para eso tenemos el primer grado, que es deficiente mental límite o borderline, que su coeficiente intelectual va de 68 a 85. Tiene muchas posibilidades de desarrollo y solo manifiesta su retraso en dificultades del aprendizaje. El segundo es deficiente mental ligero, que su coeficiente intelectual va de 52 a 68. En las tareas perceptivas y motoras su retraso es mínimo. En la escuela presentan dificultades lo que es a la hora de escribir, leer o calcular y suelen alcanzar un nivel de educación primaria. Tenemos el tercero, que es deficiente mental moderado, que su coeficiente intelectual va de 36 a 51. Capaz de adquirir hábitos de tipo personal y social. Se comunican a través del lenguaje, pero con dificultades en su comprensión y expresión. Su desarrollo motor es aceptable, pero es difícil que adquieran las técnicas de escritura, lectura o cálculo. El cuarto es deficiente mental severo, que su coeficiente intelectual va de 20 a 35. Necesitan ya ayuda, pues su autonomía es muy baja, su lenguaje oral es muy pobre y presentan carencias a nivel locomotor. Y el quinto es deficiente mental profunda, que su coeficiente intelectual es 20. Dice que existe ya un grave deterioro tanto sensoromotor como comunicativo, pues son personas dependientes para todas sus actividades y necesidades. El plan de intervención para niños con problemas cognitivos se basa en 3 simples etapas: la etapa de búsqueda, la etapa de depresión y la etapa de aceptación. En la etapa de búsqueda, los padres no aceptan el diagnóstico que se les presenta al niño, por lo cual buscan con otros médicos y especialistas otro posible diagnóstico para tener así un modo de consolación. Esta etapa tiene 2 partes, una positiva y una negativa. La parte positiva es que los padres se informan de la enfermedad y pueden generarle un plan adecuado de desarrollo cognitivo al niño y así poder apoyarlo. En la otra parte negativa es cuando los padres simplemente buscan un diagnóstico que los haga sentir bien y poder así ignorar el déficit cognitivo del niño, haciendo esta búsqueda simplemente insatisfactoria como para los padres como para el hijo. Pasemos a la etapa de depresión. En esta etapa los padres ya son conscientes del problema que presenta el niño, pero a raíz de esto pueden entrar en un estado depresivo, por lo cual es de fundamental importancia el apoyo de los profesionales en este proceso. Y con esto los padres también deben apoyar al niño en su nivel educativo. Pasemos a la etapa de aceptación. Esta etapa simplemente los padres ya aceptaron el problema que presenta el niño, pero esta etapa se considera la más complicada porque deben hacer saber al niño su déficit de aprendizaje de una forma empática y de una forma adecuada, en el cual el niño simplemente se le informe de la mejor manera que
no lo imposibilita de aprender de una manera normal, simplemente se va a tener que esforzar un poquito más que el resto, para que así el niño simplemente, en vez de generarle un quiebre emocional, se le genere una motivación por parte de ello. La superdotación, antes de entender este concepto, es importante que nosotros entendamos qué es el concepto de inteligencia, porque nos damos la idea o los clasificamos como superdotados. ¿Qué es lo que lo hace tan diferente a una persona normal? Bueno, esto se da porque sus funciones están muchísimo más desarrolladas, desde la parte cognitiva, afectiva, social, emocional, intuitiva y física de una persona. La superdotación también se mide igual que la inteligencia, por medio de test centralizados de coeficiente intelectual. Uno de los test que se evalúan en niños y en adultos más conocidos es la escala de Wechsler. También tenemos que entender que la superdotación está clasificada por dos partes. Primera parte es que el coeficiente intelectual elevado, que esto se da más que todo desde la parte académica de un niño en un aula de clase. También tenemos desde la parte creativa, que es cuando se evalúa la originalidad, la imaginación e ideas de una persona. También tenemos que saber que la superdotación siempre los clasifican a personas como personas introvertidas, ya que ellos tienen mucha creatividad, son demasiado curiosos, demasiado sensibles y perfeccionistas. Pero eso no tiene nada de malo, no sé por qué tienen la idea de que son asociales. Simplemente desde muy temprana edad ellos se dan muchas preguntas que quieren resolver, por lo que averiguan mucho en libros, en internet, para resolver todas sus preguntas. También de mayor importancia es que ellos son víctimas de bullying, porque cuando ellos participan mucho en clases siempre tienen apodos como mira Wikipedia o mira ya va a hablar otra vez este man. Entonces lo que lo hace que ellos se sientan un poquito excluidos. Veamos ahora cuáles son las características de los niños con superdotación. En primer lugar tenemos lo que respecta a su comportamiento. Dice que su nivel académico es muy alto. Desde muy pequeños muestran gran interés por los que les rodean. Una vez que han adquirido el lenguaje, lo utilizan de una manera más satisfactoria que los demás niños. Otro es el aspecto físico. Su salud y su desarrollo físico es superior al resto de bebés desde su nacimiento, e incluso llegan a nadar y hablar antes que los demás niños. En lo que respecta a su talla y peso no hay diferencias. Tercero, adaptación social. Los superdotados gozan de superioridad tanto en el plano intelectual como en otros aspectos de la personalidad y la conducta social. Dependiendo del nivel de precocidad intelectual, podemos encontrarnos distintos estilos de adaptación y relación con el entorno. Para eso hay dos. A continuación se los voy a leer. Los superdotados cuyo coeficiente intelectual es inferior a 150 están bien integrados dentro de sus grupos de iguales e incluso llegan a ser hasta líderes. Los superdotados cuyo coeficiente intelectual es superior a 150 tienden a aislarse debido a su déficit intelectual. Muchas gracias. Hay ciertos problemas que se le presenta a este tipo de alumnado por su gran capacidad intelectual. Se habla de un efecto Pigmalión negativo y de un síndrome de disincronía. Cuando hablamos del efecto Pigmalión negativo, hablamos de esos niños que no han sido diagnosticados y que ni los padres ni los maestros han logrado percatarse de esas capacidades. Entonces el niño pasa por un proceso de conformidad y no logran desarrollar ese potencial intelectual. Cuando hablamos del síndrome de disincronía, hablamos de esa falta de sincronización en el desarrollo intelectual, social, afectivo y motor. Nos habla de una disincronía interna y social. En la disincronía interna habla del lenguaje, razonamiento. Son esos niños que tienen una gran capacidad de razonamiento porque logran comprender mucho más rápido, pero tienen una baja capacidad de lenguaje. Entonces son esos niños que no toman apuntes en clase porque consideran que con el solo escuchar y entender va a ser suficiente. Pero en el momento en que el profesor le pregunta acerca de lo estudiado, se le va a hacer muy difícil verbalizarlo. Cuando habla del afectivo intelectual, habla de esos niños con estas capacidades que presentan ansiedad y angustia porque emocionalmente están inmaduros. Entonces el problema aquí es que el niño tiene una riqueza cognitiva pero no logra procesarla correctamente porque emocionalmente está inmaduro. Cuando hablamos del intelectual psicomotor hablamos de una evolución motora mucho más lenta que la cognitiva. Entonces son esos niños que tienen una dificultad al momento de adquirir la habilidad de escritura. En la disincronía social se habla de la familia, son esos
esas familias que no se encuentran preparadas para brindarle esas respuestas a las inquietudes constantes de estos niños. Entonces los niños o se abstienen a preguntar y se frustran, o buscan las respuestas en otro núcleo familiar, fuera de su núcleo familiar, y se sienten culpables por ello. Y en la disincronía social en la escuela son esos niños que buscan adecuarse a su condición. Entonces buscan jugar con niños de su edad, pero al momento de conversar y hablar y cubrir esas necesidades intelectuales, buscan niños mucho mayores o de cursos mayores. Las medidas de atención para los niños con alta capacidad intelectual son 3. La primera es aceleración. Esta consiste en adelantar al alumno 1 o 2 grados con la finalidad de adecuarlo en el que se encuentre más acorde a su nivel de conocimiento. Esta medida es bastante económica y flexible y además permite un mayor aprovechamiento de los recursos y de la infraestructura ya existente en las escuelas. Pero para esta medida hay que tener en cuenta que estos estudiantes presenten un alto nivel de madurez afectiva y emocional, porque si no pueden ocurrir 2 inconvenientes. El primero de ellos es que estos alumnos crezcan con lagunas de aprendizaje, y el segundo es que estos alumnos generen una desincronización o falta de sincronización entre lo intelectual y lo afectivo. Agrupamiento consiste en crear grupos con un plan de estudio enriquecido. Existen 3 formas de agrupamiento. Una de ellas es crear centros especiales para este tipo de alumnos. Esta forma de agrupamiento presenta una gran desventaja debido a que los alumnos, los estudiantes, no desarrollan sus capacidades o habilidades sociales de manera adecuada. La segunda forma de agrupamiento es formar grupos dentro de las propias aulas de clase, y la tercera es formar grupos interniveles dentro de la misma escuela. Enriquecimiento consiste en la individualización de la enseñanza. Se crean planes de estudios y metodologías que se adecúen a las características especiales que presentan cada alumno y además a sus propios intereses.